técnicos, pero nos estamos sobreponiendo a ellos, ninguna dificultad. Entonces, bueno, la ponencia como tal, repito, va a estar situada en el grupo, se va a publicar en el sitio. Y bueno, nuestra ponencia versa sobre las conversaciones Cuba-Estados Unidos en el 2026, básicamente la filtración, la filtración, la filtración que se produce justamente de las negociaciones que se estaban llevando a cabo entre los meses de marzo y abril entre Cuba y Estados Unidos. El caso concreto, bueno, esta es una ponencia que está hecha a 6 manos por la doctora Olga González Martín, el máster Humberto Arango Sales y la que habla Ilka Saladriga. Concretamente, estamos hablando de un encuadre conceptual sobre la espectacularización de la política, de la diplomacia y la política en sentido general, pero vamos a ver el caso concreto. Es un estudio de caso específico, es justamente el medio Axios, a partir de un trabajo publicado el 17 de abril del 26 por el periodista Marc Caputo, que además por su historia, por su historial, es referente de prácticamente un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y por supuesto se publica una especie de filtración cuya fuente principal es un alto funcionario del Departamento de Estado completamente anónimo. Ya eso de por sí es muy usual, pero destapa muchas dudas. El contenido de esta filtración tiene que ver con reuniones secretas en La Habana entre funcionarios de Estados Unidos y el círculo castrista. Ahí hay toda una alusión, incluso en las fotos que se proyectan en medio, incluso en medio inglés, en su versión en inglés, por supuesto, del nieto de Raúl Castro y la forma incluso en que se trata, pues trata de una espectacularización, un uso claro de esto. Y la primicia que se destaca es que es la primera vez que llega a La Habana o aterriza en La Habana un avión estadounidense después del 2016. Todo un ensalzamiento a cuestiones grandilocuentes, etc. Este es el caso en concreto. Voy a tocar el otro punto importante de esta presentación, que ustedes la van a tener en extenso, que es la metodología que empleamos. Por favor, la segunda. O sea, aquí hay un grupo de preguntas que nosotros nos estamos haciendo, si es periodismo, o este trabajo es periodismo, diplomacia encubierta, si hay encuadres que construyen el artículo, cuáles son, qué función está cumpliendo Axios en este ecosistema y cómo responder comunicacionalmente. Ojo, aquí hay muchas cosas que se dicen de manera opinática en la prensa, en los medios, en las redes, pero esto es una investigación que está poniendo sobre la mesa resultados concretos a partir de la utilización de métodos y técnicas de investigación que vamos a explicar en este momento. Entonces, si se sigue escuchando, ¿verdad? Bueno, la metodología que para nosotros, ¿se está escuchando? ¿Qué metodología se emplea? O sea, acá se emplearon básicamente 3 grandes teorías y sus metodologías desde el campo de la comunicación social, en este caso la comunicología. En primer lugar, se aplica el análisis crítico del discurso en las lógicas de Farclot y Van Dyck, que analiza cómo el discurso reproduce el poder, la teoría del framing o encuadre de Edman y Goffman y Bill Goffman, que identifica las estructuras interpretativas que subyacen en los productos comunicativos, en este caso el discurso, y aplicamos también elementos de la economía política crítica de la comunicación según un presupuesto de Vincent Mosco, Schiller, Bolaños de Brasil, entre otros, que analiza la propiedad y la función ideológica que esta tiene. Además, fueron tenidas en cuenta elementos de las industrias culturales, en este caso el imperialismo cultural, como concepto y metodología de Armand Matelar, y elementos de los encuadres o filtros de la propaganda de la teoría de Noam Chomsky. Como podrán observar, se hizo uso de 3 grandes propuestas teórico-metodológicas con 5 referentes. Esto arrojó un resultado, permitió hacer una triangulación robusta metodológicamente y que el resultado obtenido, que lo voy a amasar en síntesis para que nos dé tiempo y a otros a participar, los voy a mencionar. O sea, es la tercera parte de mi presentación. Énfasis en los resultados obtenidos, probados.
El artículo está encuadrando una serie de elementos que le son importantes. Urgencia como ventana de oportunidad, seguridad nacional versus colapso, negociación que es asimétrica y ultimátum, digamos, encubierto. En este minuto el artículo no está informando, el artículo está prescribiendo, está dando por hecho elementos y aquí estamos trabajando bajo la teoría del encuadre. El otro resultado importante es que se está objetivando la política como un espectáculo. O sea, hay elementos en este trabajo, es una de las cosas que se va observando, que es un artículo construido no por inspiración, sino justamente por indicación, y tiene una arquitectura que esta investigación ha ido demostrando. Repito, el artículo no informa, prescribe. El artículo está teniendo perfectos encuadres. La próxima, por favor. Por tanto, en esta condición de que la política es un espectáculo, las terminologías, los adjetivos, los elementos que se utilizan hacen o intentan hacer que el espectador sienta, no que el espectador piense, no que en este caso el receptor al que va dirigido, que está muy bien demarcado también, tenga capacidad para deliberar o para cuestionar. Por tanto, vamos a otro importante objetivo, a otro importante resultado, y es que este es un artículo donde el silencio es utilizado. O sea, esto es muy importante, entender que no todo lo que se dice se está diciendo comunicacionalmente, hay cosas que se están ocultando y que también son formas de no comunicar. Por tanto, se está teniendo en cuenta el silencio como discurso. Esto es muy importante. En la presentación aparecen todos los elementos que le denominamos silencios que más se escuchan, porque son cuestiones que no se dan. Entre las más importantes, no aparecen fuentes cubanas, no es mencionado el gobierno, ni siquiera la sociedad civil, no hay alternativas a la voz en ese sentido de Cuba, ni se hace, esto es muy importante, alusión, no interesa. Queda bien claro, demarcado, que no es el interés de estos procesos comunicacionales poner énfasis en el sufrimiento del pueblo cubano. No es lo que interesa, no está, aun cuando se haga retórica al respecto. Por otra parte, como resultado, sale a partir de la visión de la economía política crítica que Axios es completamente dependiente, o sea, no es un medio independiente, es un medio que tiene concentración de propiedad, ahí está justamente mezclado con la teoría de los filtros, la propaganda de Chomsky. En esta triangulación estamos encontrando que es un medio dependiente, con concentración de propiedad de CONSCAT, y fondos de inversión importantes, que tienen obviamente una dependencia de fuentes oficiales del gobierno de Estado, que completamente muestra una ausencia de contrapeso, que está abiertamente haciendo una movilización al miedo, y eso a su vez, visto desde la economía política y visto además desde el modelo de los filtros que utiliza los análisis de propaganda para cumplir consenso de Noam Chomsky, queda abiertamente claro. Axios no es independiente, Axios es un altavoz estratégico del poder norteamericano y sabemos que del lobby israelí, elementos que no manejamos pero conocemos al menos de manera opinática en el trabajo. Otro aspecto importante como resultado es la inversión que se hace en el artículo de los roles de los protagonistas posibles de la situación a la que alude. O sea, se está hablando de negociaciones que además eran secretas, que tienen sus protocolos en diplomacia, que tienen sus protocolos en relaciones de Estado e incluso tal como lo establecen los sistemas de relaciones internacionales entre países con respeto, y sin embargo se acudió a esta filtración. ¿Se está escuchando? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora, por favor? Hemos recibido mensajes de que no se escucha nada. ¿Están escuchando en estos momentos algo? ¿Escuchan algo, por favor?
¿Nos escuchan? ¿Nos están escuchando en algo ahora? ¿No se escucha nada? Por favor, ¿se escucha? Denos alguna señal, aunque sea de humo. ¿Se escucha? Aquí cierro. No, espera. Se ve el PPT, pero sin Pero audio. es que no hay manera de conectar un micrófono aquí. A ver, usted no está utilizando el micrófono a la laptop. Estábamos antes, pero no se oía más. Y antes estaba oyendo por ahí y no se oía más. Pero acá hay conexión de esta máquina. No sé por qué, pero hay conexión. Ahí yo sigo teniendo 290 y me llegan mensajes. Me llegan mensajes de que no se oye ahí. ¿No? Pues evidentemente esta máquina está conectada. Sí, acaban de llegar mensajes que no se Muéstrame a qué red está conectado. ¿Entendido? Está conectada en los 290. ¿Cómo no me preguntes? Están diciendo, me dicen, están hablando, el micrófono está desactivado, dice. Sí, pero Sí, acá sí está desactivado, pero lo active, no sé por qué. el problema es que aunque se active no se escucha. ¿Me escuchan ahora? Actualmente, se puede llamar micrófono. Bueno, no es que no se están escuchando. Actualmente, la Wi-Fi que le puede ofrecer el lugar no está dando salir internet. Van a tener que conectarse con datos móviles. Estamos Hay conectados. gente de Argentina que me está diciendo que no se escucha, no se ven, está en la cara. Se ven, pero no se escuchan. Estamos muy A ver, no, esta computadora, ¿no? Ahí estábamos con datos móviles. A ver ahora qué pasa. Pregunta si se escucha ahora. Voy a esperar cuando ponga. ¿Me escuchan ahora? Buenas tardes reiteradas. ¿Me escuchan ahora, por favor? ¿Nos escuchan? Agradeceríamos alguna señal, manito, mensaje, lo que sea que nos indique que se escucha, no se escucha. Ok, profe Ari Minelli, ¿se escucha ahora? Bien, con esto se escucha. Que hable por acá, Inda. Gracias, sí. Sí, gracias. Muy amable. Es que no tenemos electricidad en la universidad y estamos con datos móviles. Hubo una caída del sistema en el nodo central y no se escucha. Sí, ayer también. Sí, gracias. Gracias, es terrible. Ahora se escucha bien, gracias. Le voy a pasar entonces el micrófono y el audífono a Ira para que hable por aquí. Seguimos entonces transmitiendo a través de los datos móviles. Un momento, por favor. Gracias a todos. Bueno, ahora como que no sé bien por qué parte me quedé, pero estábamos viendo primero un caso, el caso de Axios con su frustración del mes de abril, de negociaciones muy serias, muy importantes para nuestro país, también lo deberían ser para los Estados Unidos. Sin embargo, las formas de maniobrar informativamente, pues además de faltas de ética, son prácticas habituales, pero efectivamente pasaron por encima de todo lo establecido para ese tipo de negociaciones y conversaciones, y justamente se produce la frustración que al ser organizada, repito, ha arrojado una serie de resultados que, por mucho que podamos tenerlo como sentido común, han sido demostrados como resultados importantes de la manera de maniobrar Estados Unidos desde el punto de vista comunicacional en una asociación importante con la política. O sea, no se puede hablar en este caso, en el que estamos en presencia particularmente de un medio, como el caso de Axios, que sea un medio independiente, es un medio que surge en el 2017 con una conformación financiera de concentración importante de grandes poderes, y obviamente que es todo un hecho, se ha convertido en un vocero de un amplificador estratégico, además,
del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En este artículo concretamente, parte de los resultados obtenidos es que es un artículo que está invirtiendo a los actores, donde por supuesto la víctima se convierte el victimario se convierte, en este caso Estados Unidos, su gobierno, sus negociadores se convierten en víctimas, y Cuba se convierte un poco en la gran amenaza. Eso se viene manejando todo el tiempo. En el artículo hay elementos que se dicen y otros que se ocultan, por ejemplo, que se dice que el régimen de Cuba no reforma, pero realmente no se habla del bloqueo. El efecto de este elemento se dice que Cuba va a colapsar, pero el efecto real es que hay una crisis que está siendo provocada. Hay una amenaza que se dice que Cuba es peligrosa, pero realmente la amenaza real en Estados Unidos, que históricamente ha sido agresor y que hoy por hoy tiene en territorio suelo cubano una base naval militar de las más fuertes que tiene en el enclave caribeño. Por otra parte, la solución que ofrece como cierre dramatúrgico este artículo es que Estados Unidos ofrece ayuda. Sin embargo, la ayuda real no es que le den a Cuba 100 millones de dólares, que eso no es prácticamente nada, o que quieran hacer intervenciones y subordinar la independencia, sino justamente levantar el bloqueo. Entonces, por tanto, el artículo, de una manera ya aquí sin más solapada, hace una inversión de la causa y el efecto. Por otra parte, todo esto, por supuesto, trae a Cuba, cuando se hace una evaluación de riesgos para la contraparte cubana, hay un conjunto de elementos que son y siguen siendo, por las características de esta información particularmente, de alto riesgo para Cuba. Por una parte, la instalación de una agenda negativa. Segundo, la creación de expectativas inimaginables, porque, por ejemplo, en el caso de la propuesta del uso de Starlink en Cuba, puede crear expectativas, de hecho lo están haciendo, generar esperanzas que básicamente pueden ser frustrables, y además sabemos que Starlink es un aparato de inteligencia militar, independientemente de las facilidades que pueda brindar para la conexión. Y eso debe quedar muy claro para un público que tiene que ser preparado en lecturas críticas. Por otra parte, ese es un trabajo que hace una presión sobre los aliados cubanos, porque están tratando de intimidar básicamente a China y Rusia que pudieran apoyar a Cuba. Por otra parte, están manejando un desgaste por falta de respuesta que aparentemente se le indica a Cuba a su grosería política y diplomática, cuando realmente el artículo pone en evidencia que hay una serie de elementos del silencio utilizadas con toda perversidad como tipo de discurso. Y además, aunque está como último en la presentación para esta autora y estos autores que asumimos el riesgo de hacer esta investigación, uno de los aspectos más importantes aquí es el trabajo hacia el público interno cubano. Si bien se trabaja para la opinión pública internacional y tiene como meta la justificación de la intervención militar a Cuba en cualquier momento, hay una clara y abierta intencionalidad de generar división interna primero que todo en el pueblo cubano y en las fuerzas de dirección política gubernamental del país. ¿Por qué? Porque va generando, trata de generar la sospecha, la duda, la incredulidad, y por otra parte también desgastar la imagen de ese gobierno ante su pueblo, que se siente, es históricamente un pueblo que ha estado informado por parte de su máxima dirección de los pasos que se dan, máximo cuando se trata de Estados Unidos, y en este caso para nosotros fue la elección hecha de este caso justamente por esta posible consecuencia. Es la quinta, repito, tiene un término medio según el estudio que hicimos en cuanto a nivel de riesgo, pero para nosotros es muy peligrosa de que pueda pasar. De hecho, es latente pasar a un riesgo mayor, porque efectivamente lo que está buscando como descripción es fomentar tensiones entre el severo resistir a un país que ha estado más de 67 años resistiendo justamente la agresión norteamericana. De ahí la importancia que le hemos dado al trabajo y que efectivamente le seguimos dando aspectos al respecto. Por otra parte, la investigación nos da como elementos importantes cuestiones que no
que no se deben hacer, porque rápidamente en estos casos cuando están ocurriendo estos hechos, hay que tener mente fría y corazón ardiente, decirlo en buen cubano, porque cada reproducción, incluso para refutar este tipo de filtraciones, lo que hace es dar legitimidad al medio. Y como resultado, uno de los resultados más importantes es la recomendación de evitar a toda costa que en su refutación u otras que puedan venir, porque está claro que pueden venir otras, hay que evitar comunicacionalmente, dar legitimidad al medio y aceptar las tácticas muchas veces implícitas, no declaradas, de este medio y de otros. Y por tanto están constantemente llevándonos hacia el terreno de su propuesta. O sea, constantemente la táctica de Axios. Cuba colapsa, pero la respuesta recomendada es que Cuba está bloqueada. Estados Unidos ofrece soluciones, pero esto es una extorsión lo que está ocurriendo. Ese es el rejuego de las palabras, que el régimen debe reformarse, ¿no? El bloqueo debe levantarse, que Cuba es una amenaza, no, Estados Unidos es la verdadera amenaza histórica. Por tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de no cambiar el terreno de juego, no discutir si se colapsa o no. Lo importante es discutir si Estados Unidos tiene derecho a asfixiar y luego poner condiciones a Cuba. Porque a esta altura se puede generar discursivamente y narrativamente todo un terreno fértil para la confusión. Entonces, sería a la luz del contraframing, o sea, a la luz del contraencuadre que hay que tener en cuenta para escribir, para trabajar estos temas en todas las direcciones, desde la política, desde la diplomacia y desde el periodismo como tal. A partir de aquí, la investigación arroja que ahí se puede seguir un plan de acción que de alguna manera hay que reconocer que Cuba lo ha estado ejecutando. Primero, no reproducir la filtración en los medios oficiales, no se hizo. Un contraencuadre, efectivamente se ha estado trabajando, extorsión al Estado cubano, de Estado a Estado, con una prioridad media, un silencio estratégico selectivo. Cuba lo ha estado haciendo y la manera en que escalonó en su trabajo lo fue haciendo. Primero salió el Ministerio de Relaciones Exteriores y salió, de hecho, el vocero de la dirección de Estados Unidos, luego salió uno de los viceministros y por último se periodista el ministro y la dirección política del país. Muy importante la investigación. De hecho, hay artículos cubanos publicados en Cuba Debate y en Granma que están poniendo en evidencia cómo Cuba trabajó de una manera concreta y demostrando y desmontando con otras técnicas, básicamente de análisis del discurso, en lo que estaba ocurriendo. Y muy importante, la activación de la diáspora progresista, por decirlo de alguna manera, igual que los amigos, para un poco apoyar y denunciar lo que está sucediendo. Y obviamente, como una prioridad baja, pero que hay que tener en cuenta, sale la necesidad de preparar contrafiltraciones para futuros escenarios. Vamos entonces ya, sin más dilación, a leer rápidamente. Bueno, hay principios que aparecen ahí, ya hemos estado trabajando. Hay que humanizar resistencia, hay que no alimentar al monstruo, ni hay que dejarse atrapar por el cambio de terreno de juego. Esta investigación va concluyendo, por favor, que en primer lugar la filtración no es periodismo neutral, es diplomacia coercitiva por medios comunicacionales. Axios no es un medio independiente, es altavoz estratégico a la duda del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El relato no es objetivo, es una construcción hecha a Cuba como amenaza y a Estados Unidos como solución. La respuesta no debe ser indignación ingenua, esto es muy importante. Debe ser estrategia de contraencuadre y silencio selectivo. Aquí hay que trabajar con ciencia, como mismo lo hacen ellos, que son los padres en gran medida de toda esta teoría que se utilizaron para hacer la investigación. Como lección general, en guerra comunicacional asimétrica no se gana imitando al enemigo. Esto es muy importante, porque a veces creemos que en esa imitación tendremos éxito. Acá la investigación, lo voy dejando para que lo puedan leer, dice, o sea, reconocemos cuáles son las limitaciones del estudio y cuáles son las posibles líneas futuras que sin duda alguna esta triada continuará junto con otros colegas que se sumarán a la investigación. La dejo acá. Y quiero cerrar, por último, para dejar, si hay alguna pregunta para el panel, esta lapidaria frase que construimos entre todos, ¿no? Con el espíritu de haber hecho la investigación. Axios no es ni más ni menos que esa que está encadenado, como esa fotografía lo muestra, al Departamento de Estado de los Estados Unidos y dejar bien claro
que el paladín de la libertad de expresión, el paladín de los derechos sobre la libertad de prensa, que es los Estados Unidos, ejercita un periodismo que no es neutral y no lo es cuando reproduce estructuras de poder sin cuestionarlas. Muchísimas gracias. Gracias, Hilda. Francamente, agradecemos a Hilda la paciencia y la estabilidad que ha tenido de mantener el hilo de la presentación a pesar de todos los contratiempos que hemos presentado durante